Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie fiel, Yesterday, basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Estás muy guapo hoy. Me quedé tan sorprendido que casi me caigo del taburete. Al escuchar su halago, olvidé al instante el pequeño incidente de esa mañana. Solté una risita y sonreí con los labios fruncidos. Shen Shen, quiero besarte. Entonces, ¿por qué no lo haces? Pregunto con sinceridad. ¿Estás dispuesto? Porque me encontré con un personaje tan incompatible. Suspiré y perdí la paciencia. No quiero, dije, girando la cara hacia el otro lado. Se quedó sentado, incómodo y en silencio, durante un largo rato, aparentemente sin comprender el motivo de mi enfado. Se acomodó las gafas de montura negra y arrancó el coche. Furioso, esperé a que el coche entrara en el aparcamiento subterráneo de la empresa Rong. Aparté bruscamente la mano de Jung-hyang y entré en el ascensor. Me siguió con cautela, temiendo que volviera a tener otro ataque de ira, y choqué sin darme cuenta con la puerta. En el ascensor vacío nos quedamos frente a frente. Cuanto más lo miraba con furia, más me enfadaba, y yo misma entendía por qué me había enfadado tanto por una tontería. Sin embargo, si seguía así, tan estirado y testarudo, tan anticuado como un bisabuelo, ¿cómo iba a pasar los días con él? Dios mío, ¿por qué ni siquiera pienso en pasar los días? Una frase tan ridícula. La puerta del ascensor se abrió y salí furioso. Justo al doblar la esquina, un objeto impresionante, alto y grande saltó ante mí. ¡Cuidado! ¿Ah? Sin poder frenar a tiempo, me golpeé la frente dolorosamente. Tonto, no me choqué con la puerta del ascensor, pero sí con este archivador. ¿A dónde va este tonto archivador? Shen Shen, ¿cómo estás? ¿Debo llamar al médico? Preguntó Jung Hyang mientras se apresuraba a ponerse delante de mí para examinarme la frente. El empleado que transportaba el armario estaba tan asustado que no paraba de disculparse. Lo siento, no tuve cuidado. Esto se prolongó un rato. Resulta que el armario se estaba moviendo por mi nuevo puesto de asistente. Me vi obligado a sonreír con amargura. Me levanté con expresión inexpresiva y, como antes, ignoré por completo a Jung Hyang, dejándolo que me siguiera. Una vez dentro de su despacho, me agarró de la muñeca, Shen Shen, preocupado pero sin más remedio que llamarme. ¿De verdad, por qué estás tan enfadado? No quería responder. Su enfado no tenía ni pies ni cabeza. Ni siquiera yo sabía qué explicar, así que puse cara de pocos amigos. Su rostro, antes tan amable, ahora reflejaba preocupación. Suspiró y se dio la vuelta, dejándome ir. En cuanto lo perdí de vista, sentí un frío repentino en el corazón, un frío que me consumía, un deseo irrefrenable de llamar su atención. De repente se giró y de un tirón me atrajo con fuerza hacia sí. Solo entonces comprendí su fuerza. Su presencia me invadió por completo. Tras su beso apasionado, me di cuenta de que no era tan puro e inocente como lo había imaginado. Si era capaz de tomarme, joven amo Shen Shen, y besarme hasta dejarme sin aliento, seguro que había tenido varios amantes. Ya era demasiado tarde para sentir celos. Había caído en el abismo de Jung Hyang. Justo después del beso, apareció la secretaria de Jung Hyang. Llevaba una gran pila de archivos que me recordó la época de mi proyecto de fin de carrera, con mi montaña similar de libros de consulta. Jung Hyun se sentó y sacó algunos archivos y le dijo a su secretaria: Here, el señor Wang comenzará hoy como mi asistente personal. Por favor, prepárale lo necesario para el trabajo. Aunque la llaman Here, en realidad es una mujer atractiva de mediana edad. Bueno, pensándolo bien, no es precisamente atractiva, carece por completo de gracia. Con solo verla se nota que viste como alguien a quien nunca ascenderán. Probablemente sea como Jung Hyang, una persona sumisa y sin escrúpulos.
Hera asintió con un solo sonido. Se giró hacia mí y asintió cortésmente. Junhyang continuó. El señor Juan, aunque oficialmente es mi asistente, también es mi amigo de la familia Ron. Está aquí solo de observación por un tiempo. Por favor, avisen al personal subalterno que lo traten con respeto. Al ver la sinceridad en su rostro, sentí una leve dulzura. No pude evitar lanzarle una mirada coqueta. Esta persona me estaba demostrando que, como lo seguía haciendo, yo, una persona de buen corazón, le preocupaba que me intimidaran. Oficialmente soy su asistente, así que no puedo quedarme de brazos cruzados. Simplemente me recosté en el sofá y revisé con atención los documentos que Hyang había revisado. Eran tantos archivos que los hojeaban con rapidez, anotando instrucciones con frecuencia. Pensé que con esa forma de trabajar seguramente habrían errores, así que revisé su trabajo. No esperaba que, cuanto más lo miraba, más crecía mi admiración. Sorprendentemente, no encontré ni un solo fallo. En ocasiones, cuando no comprendía sus anotaciones, incluso se detenía a explicármelas, desde la topografía del terreno hasta la calidad y composición del suelo, pasando por las conexiones gubernamentales de alto nivel y el motivo de adoptar ciertas tácticas. Todo quedó perfectamente claro y sin pasar por alto ningún detalle.